modelo de dos líneas o la insertamos en dos puntos, una en el extremo de nacimiento de la línea y otra en el extremo final de la línea. Para eso tenemos que dividir, ¿no es cierto?, dicho efecto capacitivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir ese efecto capacitivo? Asignándole, ¿no es cierto?, lo que sería el concepto de semiadmitancia. ¿Por qué de semiadmitancia? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que si acá nosotros ponemos la reactancia capacitiva en este punto y la reactancia capacitiva en este punto, que sería la reactancia capacitiva transversal, a los fines de tener una única resultante como reactancia capacitiva, la tenemos que poner como 2xc al valor de la reactancia capacitiva en este punto y 2xc a la reactancia capacitiva en este punto. Y como la admitancia es la inversa de la impedancia transversal, la reactancia capacitiva 2xc va a ser igual a la semiadmitancia total del parámetro transversal xc. ¿Y cómo vamos a analizar ahora el comportamiento? Y es mucho más simple entenderlo a través del diagrama fasorial. Es diciendo, nosotros siempre teníamos, ¿no es cierto?, como punto de referencia nuestra tensión en el extremo receptor, B sub R, la cual, o sea, esta tensión está aplicada a una carga en el extremo receptor. Esa carga en el extremo receptor me da origen a que circule por la misma una tensión I sub R a través de la carga. Esta es I sub R. En atraso respecto a B sub R. Este sería el ángulo phi, que no está marcado acá, pero se lo estoy indicando. La tensión en el extremo receptor aplicada a la capacitancia del extremo receptor va a ser, ¿no es cierto?, circular por dicho capacitor una corriente IC2. Esa corriente IC2, ¿cómo está con respecto a B sub R? Está adelantada 90 grados. Esta es la corriente I por el capacitor 2. La sumatoria de la corriente IC2 más I sub R me va a dar la corriente IZ, que es la corriente que va a atravesar mi impedancia longitudinal. Entonces acá tenemos IZ. Ahora bien, analizando la caída de tensiones, tenemos que B por IZ, que es esto, conformado por quién, cuáles son sus componentes de Z por IZ. La caída de tensión a través de la resistencia producida por la corriente IZ, que va a estar en fase con quién, con IZ. Y a 90 grados en adelanto voy a tener la caída en la reactancia inductiva longitudinal producida por la corriente IZ al atravesar la misma. Entonces, la hipotenusa de ese triángulo formado por estas dos componentes, voy a tener, ¿cierto?, la caída en la impedancia Z producido por la corriente IZ. Ahora, analizando el equivalente, la caída de tensión en esta impedancia más la tensión en el extremo receptor resultante B sub S. O sea, la tensión aplicada en el extremo de suministro. Me volvió a aparecer los controles flotantes. S, ¿qué tenemos que determinar? La corriente en el capacitor del lado del suministro. Esa corriente del capacitor en el lado del suministro va a estar adelantada a la tensión aplicada al mismo. Entonces, ¿cuánto? 90 grados. Esta corriente da 90 grados de B sub S. Y al final podemos tener la corriente en el extremo de suministro sumando la corriente IZ más la corriente en el capacitor 1. La corriente IZ más la corriente en el capacitor 1
me determina la corriente en el extremo de suministro. De esta forma analizada o viéndolo al fenómeno del punto de vista del diagrama fasorial, también lo podemos resolver desde el punto de vista analítico. En definitiva, cada uno de estos fasorios, ¿no es cierto?, tiene su valor y podemos operar fasorialmente con cada uno de ellos. Ahora bien, acá tenemos el formulario que trata, ¿no es cierto?, que podemos averiguar cuál es la tensión en el extremo de suministro en función de conocer la tensión en el extremo receptor y la carga que alimentamos en el extremo receptor, conociendo los parámetros de la línea, o sea, los valores de impedancia longitudinal y los valores de impedancia transversal. Así también, como podemos conocer B sub S en función de dichos valores que dijimos recién, podemos también conocer la corriente I sub S, o sea, la corriente del suministro, en función de la tensión en el extremo receptor, de la corriente en el extremo receptor y de los parámetros característicos de la línea, o sea, Z y Y. ¿Lo están siguiendo el tema? No voy a la deducción de la fórmula para llegar a esto, porque en definitiva esto es lo que tenemos que tener como conclusión. Sí, se ve, ingeniero. Bien. Ahora bien, estas líneas de transmisión tienen una característica particular cuando ustedes vieron en lo que es la resolución de circuito en electrotecnia y lo que es la teoría de circuito en definitiva, que tienen un comportamiento, es decir, lineal, bilateral y pasivo. No recuerdo muy bien, pero lineal creo que estaba relacionado que los parámetros dentro de lo que es la caja negra, o sea, de la red de dos puertos, o sea, dos puertos de entrada y dos puertos de salida, era que los parámetros internos se mantenían constantes, cualquiera sean los valores de tensiones y corrientes en los puertos externos. Después, eso era lo que era lineal, después teníamos lo que era bilateral, que era que viéndolo tanto de los puertos de entrada como de los puertos de salida, esa red de dos puertos, tenían el mismo comportamiento. Y por último, que sea pasivo, era porque no teníamos generación de fuerza electromotriz en el interior de esa caja negra. Entonces, de esa manera, podíamos relacionar la tensión de suministro y la corriente de suministro con la tensión en el extremo receptor y la corriente en el extremo receptor a partir de 4 constantes, que denominamos A, B, C y D, conocida como constante generalizada del circuito que estamos analizando. Había algunas consideraciones que se debían cumplir ciertas condiciones, que A por B menos C por D tenía que ser igual a 1, y podíamos, ¿no es cierto?, llegar a la conclusión que la tensión en el extremo de suministro es igual a la constante A por B sub R más la constante B por I sub R. Y el valor C por B sub R más D por I sub R. I sub R por D, que a D ya habíamos dicho que era igual a A, que era este valor. Entonces, de esa manera, podemos, ¿no es cierto?, tratar la constante generalizada A, B, C y D. Con lo mismo que analizamos para el circuito T, el circuito pi, tenemos, ¿no es cierto?, ahora podemos ver el circuito T. ¿Qué vamos a hacer de diferente? Que vamos a concentrar nuestro efecto capacitivo en la mitad de la línea.
Y vamos a dividir nuestra impedancia longitudinal en dos componentes. Una antes de la mitad de la línea y otra después de la mitad de la línea. Z sobre 2 y Z sobre 2. Comenzando el análisis con B sub R como referencia, tenemos, ¿no es cierto?, que I sub R es nuestra corriente que alimenta la carga. Esa corriente que alimenta la carga atraviesa Z sobre 2. Entonces acá tenemos la corriente, la caída de tensión en fase con la corriente I sub R, dada por la mitad de R de la resistencia total de la línea. I sub R por R sobre 2. A 90 grados de la misma tendremos I sub R por XL sobre 2. Y acá tendremos nuestra caída a través de Z sobre 2 del lado del receptor. La sumatoria de B sub R más esa caída de Z sobre 2 del lado del receptor nos va a dar la tensión B sub Y, o sea, la tensión aplicada a nuestro capacitor. Esa tensión aplicada en el capacitor nos va a dar origen a circular una corriente por el mismo, que es I sub C. I sub C, ¿cómo va a estar con respecto a la tensión aplicada? 90 grados en adelanto a B sub Y. Esta es I sub IC. La suma de IR más IC y R, me va a dar la corriente que atraviesa la semiadmitancia del lado del suministro. Esa corriente, al atravesar esta semiadmitancia, me va a producir esta caída en dicha impedancia. La sumatoria de BY más la caída en Z2 del lado, Z sobre 2 del lado del suministro, me va a dar B sub S. Y de esa manera obtengo el diagrama facial del comportamiento de este circuito T. Como les decía ayer, normalmente se usa más el circuito pi para la representación de líneas de transmisión que el circuito T. El T se utiliza más para lo que es transformadores, pero no quiere decir que no se pueda utilizar. ¿Y cómo podemos decir para que esto lo podemos analizar como que es válido el efecto si no tuviéramos, ¿no es cierto? Lo podríamos comparar con líneas cortas cuando no tenemos efecto capacitivo. O sea, cuando no tenemos efecto capacitivo, nuestra admitancia capacitiva es igual a 0. Por lo tanto, nuestra fórmula que acá estamos viendo, que IS igual a BR por Y, ¿esto que se hace igual? A 0. Y este término, Y por Z sobre 2, también se hace igual a 0. Por lo tanto, lo que está entre paréntesis se hace igual a 1, y nos queda que IS es igual a IR. El mismo comportamiento que en líneas cortas. Y para analizar lo que respecta a la tensión, tenemos que si Y es igual a 0, este término se hace 0, nos queda B sub R, más IR por Z, porque Y se hace 0, esto se hace 0, y lo que está entre paréntesis igual a 1, nos queda IR por Z. BR más IR por Z, que es la misma ecuación que habíamos encontrado para líneas cortas. Bueno, este es un resumen de fórmula, no tiene mucho sentido porque lo hemos estado viendo. A ver. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está claro? Sí, pues, más para mí, Pablo. Bien. Vamos a pasar ahora a tratar de interpretarlo aplicando, ¿no es cierto?, la fórmula en los ejercicios de la guía de trabajo práctico. Esto lo había preparado el ingeniero Ota, lamentablemente no está él para poderlo explicar, así que recién acaba de pasármelo, voy a tratar de llevarlo adelante y a lo mejor con ayuda de ustedes para ir viendo de una manera más rápida la deducción de lo que estamos viendo. Voy a compartir pantalla.
Vamos a ver. Vamos a ver cómo puedo ver sin... Ahí dice presentar, al lado de compartir. Acá está. Al lado, ahí. Bien, bien. Gracias. Yo estoy acostumbrado, hasta que no encuentro la copita, le sigo insistiendo. Sí, abajo. No sé por qué me gustan tanto las copitas. Ocultar el control de red. Bien. Vamos a ver lo que es el cálculo eléctrico de línea de transmisión en régimen permanente equilibrado. Algunas consideraciones que ha puesto el ingeniero acá, vamos a ver qué dice. Un sistema polifásico simétrico y equilibrado puede reducirse para su estudio a un sistema monofásico formado por una cualquiera de las fases por un conductor neutro sin impedancias. ¿Alguna duda con respecto a eso? No. No, ingeniero. Bien. Cada fase de una línea posee resistencia efectiva y reactancia inductiva en serie y resistencia de aislamiento y reactancia capacitiva al neutro en paralelo. Estos parámetros se encuentran distribuidos a lo largo de la línea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. La resistencia de aislamiento puede considerarse infinita. O sea, prácticamente la podemos omitir. No vamos a tener circulación de corriente a través de lo que es la aislación de la línea. La importancia de la corriente capacitiva de una línea de transmisión en relación con la corriente que toma la carga conectada depende de la longitud de la línea y del voltaje de transmisión para una frecuencia determinada. Es lo que decíamos ayer. Según la longitud de la línea, íbamos a ver si tenía influencia o no el efecto capacitivo, que en línea de corta longitud no lo consideramos y en línea de mediana longitud ya lo consideramos. A través de parámetros concentrados, y cuando veamos la de larga longitud la vamos a ver cómo la consideramos a través de parámetros distribuidos. Acá esto ya lo vamos a ver, el concepto lo está analizando como si fuera la impedancia longitudinal de un tramo diferencial y la impedancia o la impedancia transversal en un tramo de cierto diferencial de L. La sumatoria de estos modelos equivalentes nos terminan conformando en definitiva una línea de transmisión. Y es lo que nos va a dar origen para ver después luego cuáles son las fórmulas que gobiernan este modelo matemático para tratar las líneas largas. En función de la longitud menor o igual a 60 kilómetros, para tensiones menores o igual a 40, en algunos autores consideran 60 kilómetros para frecuencias de 50 Hz, pero en definitiva son 60, 80 kilómetros. Y longitudes que rondan, en algunos autores suelen decir 220 kilómetros a 250 kilómetros. Y líneas largas mayores a 250 kilómetros. Sí. En el Viqueira, Land, una cosa así me parece que se llama el autor, toma esa distancia. Discúlpame, me hace un poco de eco y no alcanzo a escuchar bien, o sea, como que hay un pequeño acople. ¿Lo podés repetir? En la bibliografía del Viqueira Landa, una cosa así, me parece que se llama el libro, sí, toma esa distancia y esos voltajes. Claro. Creo entender que es porque Viqueira capaz que lo esté analizando con una frecuencia de 50 Hz. ¿Y por qué tiene que ver la frecuencia? Cuando veamos líneas largas, vamos a ver que el comportamiento, o mejor dicho, la incidencia del efecto capacitivo depende de los parámetros característicos de la línea, pero de las líneas ideales, considerando que no tiene resistencia tampoco. Entonces, de la relación entre inductancia y capacitancia, que existe entre ellas, es importante, o sea, es la determinación de por qué es a partir de 60, 80 kilómetros.
porque esos parámetros sí están dependiendo de la pulsación eléctrica, o sea, están dependiendo de omega, por lo tanto están dependiendo de frecuencia. Pero a los fines de concepto, 60, 70, 80 kilómetros, es más o menos lo mismo. Lógicamente, si vamos a estar hablando de sistemas de telecomunicaciones en donde las frecuencias son muy superiores, ya no poder hacer esta clasificación. Ya hay que tratarla de otra forma. Esto es a los fines de líneas de transmisión de potencia eléctrica. El cálculo eléctrico de las líneas, esto es lo que habíamos visto ya en la teoría, ¿no es cierto? Que una tensión aplicada en el extremo de suministro hace circular una corriente a través de la impedancia longitudinal si tenemos conectado una carga en el extremo del receptor aplicándole una tensión B sub R. O sea que en el extremo receptor vamos a tener una potencia de receptor activa que me consume o me demanda la carga y una potencia reactiva en el extremo receptor que me pide la carga. Lo mismo vamos a tener en el extremo suministro una potencia de salida activa en el extremo suministro y una potencia de reactiva que brinda el extremo del suministro y que después vamos a ver, es decir, cuando veamos el comportamiento del flujo de potencia en los sistemas radiales, ¿por qué no digo que brinda la potencia reactiva? Porque después vamos a ver que según una convención, vamos a poder decir que la potencia reactiva la absorbe alguien y alguien la genera. ¿Por qué tenemos que llegar a esa convención? Porque ¿qué pasa con la potencia reactiva dentro de un circuito eléctrico? Se va Es y una viene la potencia carga. que... ¿Cómo? Va y viene la carga y a la fuente que la genera, digamos. Exactamente. Se la conoce como una potencia entretenida o una potencia que se pone en juego entre la carga y la generación. Entonces, en un medio ciclo va y en otro medio ciclo viene. Pero nosotros después, para poder analizar estos circuitos, vamos a tener que crear una convención del signo de lo que sería la potencia reactiva inductiva y de la potencia reactiva capacitiva. Por ahora, simplemente decimos, bueno, hay una potencia reactiva puesta en juego en el extremo de suministro que va a ingresar o la va a extraer el generador desde el sistema. Ya veremos más adelante cómo tratamos eso. Las ecuaciones de balance de las tensiones de este circuito son que la tensión en el extremo de suministro va a ser igual a la tensión en el extremo receptor más la caída en la impedancia longitudinal, siendo Z igual a R más JXL. Y B sub S era igual a B sub R más I por Z. Pero Z igual a R más JXL. Y acá podemos hacer una descomposición también en función de sacar factor común I. El diagrama fasorial de líneas cortas. ¿Hace falta que lo revisemos? ¿Lo recuerdan de ayer? Pasamos más adelante. Vamos a analizar ahora un poquito lo que es la potencia. O sea, lo que conocemos como potencia compleja por fase. En el extremo receptor, ¿a qué va a ser igual la potencia compleja? A una potencia activa en el extremo de suministro más una potencia, una J, potencia reactiva en el extremo de suministro. ¿Y a qué igual la potencia eléctrica? A la tensión en el extremo de suministro por una corriente que circula en el extremo de suministro. Que acá le pone I. ¿Por qué le pone I y no le pone IS? Porque estamos tratando una línea de transmisión corta. Entonces, la corriente en el extremo suministro es igual que la corriente en el extremo transmisor. Perdón, también el receptor. Pero le pone un asterisco. ¿Por qué creen que le pone este asterisco a la corriente? El conjugado. Bien.
significa que es la corriente conjugada. ¿Y por qué no lo hizo directamente por la corriente sin conjugarla? Es por el convenio, para que dé el complejo de la forma esa. Exactamente. Ese Para después poder respetar esa convención de el sentido en que circula la potencia reactiva, tenemos que terminar concluyendo que la tensión se multiplica por el conjugado de la corriente para obtener la potencia. Si no, nos da un sentido distinto a la convención. ¿Qué pasa en el extremo receptor? Vamos a tener nuestra potencia compleja, que es la potencia activa absorbida por la carga, más JQR, que igual a BR, la tensión del extremo receptor por la corriente. Las pérdidas, si bien el concepto de pérdida reactiva es difícil de comprender, no podemos dejar de considerar que nosotros podemos tener un juego o un balance de potencias reactivas puesta en juego dentro de nuestro circuito a analizar. Porque si ya nosotros le vamos a dar un sentido de circulación a la potencia reactiva, vamos a poder pensar que va a haber potencia reactiva de pérdida en la impedancia longitudinal. Entonces, desde el punto de vista del activo, las pérdidas se van a producir por un balance de potencia entre las potencias activas extremas, o sea, decir, la potencia activa que suministro en el extremo transmisor, menos la potencia activa que consumo en el extremo receptor. Y que eso tiene que coincidir con Joule. O sea, tiene que coincidir con R de la línea multiplicado por la corriente que atraviese dicha resistencia al cuadrado, el RI cuadrado. Y las pérdidas reactivas también las puedo determinar de una manera similar. Entre un balance de la potencia reactiva del extremo de suministro menos la potencia reactiva en el extremo receptor. Acá ya no digo que absorbe. ¿Por qué? Porque el absorber lo vamos a ver cuando veamos el convenio. Cuando se considera que absorbe potencia y cuando se considera que entrega potencia reactiva un elemento. Pero en definitiva, ese balance de potencia tiene que ser igual a las pérdidas producidas en la reactancia inductiva de la impedancia serie de la línea multiplicada por I cuadrado, o sea, por la corriente que atraviesa dicha reactancia. Hay un concepto que en algunos libros lo tratan, que es la eficiencia de la línea o denominada rendimiento, que es la relación de la potencia que yo consumo en el extremo receptor respecto a la potencia que yo inyecto en el extremo de suministro. O sea, ¿cuándo va a tener el mejor rendimiento la línea? Cuando sean iguales. Claro, cuando esta relación sea igual a 1. Y estas igualdades surgen simplemente, ¿no es cierto?, de ponerla en función de P sub R o ponerla en función de P sub S. Profe, Sí. ¿y cuánto es más o menos el rendimiento de una línea real? Y un buen rendimiento sería de un 90%. Ah, bien, es alto, digamos. Sí. Tiene que ser alto. O sea, yo tengo que buscar un buen rendimiento de la línea. O sea, no lo he leído, pero me lo imagino. Inclusive podríamos llegar a decir, a ver, vamos a tratar de deducir un valor en función de la limitación de tensión. Supónganse que yo en el extremo receptor tengo que multiplicar B sub R por I sub R. O por I, en definitiva. Y en el extremo de suministro tengo que multiplicar B sub S por I.
¿Qué me queda? Que I sobre I lo puedo simplificar. Y me queda B sub R sobre B sub S. ¿Cuál es el límite de tensión que yo puedo tener? Supongamos, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una línea de 220 kilovolts. Más o menos 5. Creo que era más o menos 7. Más o menos 5 me parece que era la de... No, perdón, más o menos 5, está bien. Más o menos 7 era la de la menor de 132. Más o menos 5. O sea que yo arriba, en vez de poner B sub R, podría poner 0,95 por B sub S. Si simplifico B sub S del numerador con B sub S del denominador, me queda que el rendimiento es 0,95. Perfecto, ¿se entiende? Creo que por ahí podríamos, ¿no es cierto?, decir, orientarnos, que en función de los límites de tensiones que tenemos, podemos sacar aproximadamente un valor de rendimiento de la línea. Lógicamente, si yo violo esos límites de tensiones, los rendimientos de la línea van a ser distintos, ¿no? Vamos a manteniendo esos límites. Regulación de voltaje. ¿Qué se consideraba como regulación de voltaje? La tensión, o sea, la diferencia de tensión, o mejor dicho, ¿cuánto aumenta la tensión respecto, o matemáticamente? Vamos a verlo matemáticamente. Es la tensión en vacío, en el extremo receptor, cuando se desconecta la carga, menos la tensión en el extremo receptor cuando está conectada la carga. Esto respecto a B sub R. ¿Por qué dudé un poco? Porque esto, en definitiva, la regulación en líneas cortas es igual que la caída de tensión. Fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es una diferencia modular de tensiones. ¿Entre quién? B sub S. ¿Qué es lo que es B sub S cuando no está conectada la carga? La tensión... Perdón, no B sub S, B0, cuando no está conectada la carga. La tensión... ¿Qué es lo que es? Es B sub la S. Eso es. Es el módulo de B sub S. Entonces acá yo podría poner B sub S. La diferencia modular entre B sub S y B sub R es la caída de tensión modular que habíamos definido ayer. Y la referenciamos con respecto a alguien para saber de cuánto es ese valor con respecto a B sub R. O sea, a su propia barra donde desapareció la carga. Con ese concepto de regulación, ya vamos a ver que en líneas largas, en líneas de mediana longitud, ya no va a ser lo mismo que la caída de tensión. ¿Por qué? Porque cuando desaparezca la carga en la línea de mediana longitud, va a quedar circulando una corriente a través de la línea. Porque ¿quién es el que me produce que circule una corriente a través de la línea de mediana longitud? Los capacitores. Capacitivo. Claro. ¿Cuál capacitor? El que está en el extremo receptor. El efecto Exactamente. transversal. Exactamente. El que está en el extremo receptor. Porque el otro, o sea, si no considera el del extremo receptor, no va a circular corriente por la impedancia de la línea. Y si no circula corriente por la impedancia de la línea, la tensión en el extremo suministro es igual que la tensión en el extremo receptor. Y caeríamos en el caso que analizamos recién. Pero ahora, debido a que circula corriente por el capacitor del extremo de recepción, va a caer una tensión por la impedancia longitudinal de la línea. Y ya la tensión aplicada en el capacitor, en el extremo receptor, no es la misma que la que tengo aplicada en la tensión en el extremo suministro. Por lo tanto, B sub 0
no va a ser igual a B sub S. Entonces, en línea media, la regulación no va a ser igual que la caída de tensión modular. ¿Se entendió? Ingeniero, una consulta. Sí, señor. Ahí cuando usted habla de que la regulación, o sea, la caída de tensión es igual a la regulación, ¿no sería la caída de tensión porcentual, ya que la regulación es un porcentaje? Sí, pero la caída de tensión porcentual es igual a la regulación en por ciento, siempre y cuando estemos en una línea corta, o sea, que no tengamos en cuenta el efecto capacitivo. Sí, hablando para la línea corta. La vez que Bien. esa duda de ayer porque en la filmina había una aclaración ahí que decía la caída de tensión es igual a la regulación. Claro, en líneas cortas. Sí, Es igual la caída de tensión porcentual porque la regulación se mide en por ciento. O sea, yo no podría estar comparando la caída de tensión modular, que es en voltio, con respecto a la regulación que se mide en por ciento. claro. Sí, así lo había entendido yo. ¿Me entendés? Sí, Es correcto lo que vos decís y la apreciación que hiciste. bien. Porque no podría estar comparando si voltio contra por ciento. Tengo que comparar algo de dos magnitudes iguales. Y acá plantea el problema 4.1 de la guía. ¿Cómo andamos con el horario, muchachos? Y 26. Sí, quedan 15 minutos. Acá está, 26. Bueno, creo que vamos a alcanzar a ver esto. Esperemos. Una línea aérea trifásica transpuesta tiene una longitud de 32 kilómetros. Estamos dentro de lo que es línea corta. Y alimenta una carga de 12.000 kVA. O sea, sería, en el MVA, ¿cuánto sería? 2 megas. ¿Eh? 12 megas. 12 megas. ¿Por qué se los traigo a la pregunta? Porque en sistema eléctrico de potencia es muy normal que trabajemos más vale con mega que con K. En lo que respecta a potencia, ¿no? Igual que las tensiones, vamos a trabajar con kilo y no vamos a trabajar con voltio. La corriente sí, normalmente trabajamos con amperes. Con una tensión de 33 kilovolt, alimenta una carga de 12 MVA con una tensión de 33 kilovolt. Siendo los parámetros de la línea R0, 0,17 ohm por kilómetro y XL0, 0,42 ohm por kilómetro. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando yo tengo estos datos, cuando uno dice yo voy a alimentar una carga con 33 kilovolt, ¿a qué tensión me estoy refiriendo? Suministro. Tensión entre fases. Exactamente. O sea, cuando uno dice que está hablando de sistemas trifásicos, ¿no? Que voy a alimentar una determinada demanda con una determinada tensión, o una determinada carga con una determinada tensión, se acostumbra a dar que esa tensión sea la tensión compuesta. O sea, la tensión entre fases. Y como les dije antes, la potencia aplicada, o sea, la potencia alimentar en MVA. Y después son los parámetros característicos que nosotros conocemos de la línea para la impedancia longitudinal dada en valores específicos, ¿sí? Dada en valores por kilómetro. ¿Qué pide calcular? La tensión en el extremo transmisor para las siguientes condiciones: coseno phi 0,8 inductivo, coseno phi 1 y coseno phi 0,85 capacitivo. La regulación en los tres casos y representar vectorialmente a escala los valores obtenidos. A partir de la fórmula de equilibrio de tensiones podemos sacar esta fórmula. ¿Con qué tensiones estamos trabajando? Porque eso no lo hemos mencionado en toda la exposición. De fase. Claro, la tensión de fase, porque nosotros vamos a analizar ahora un circuito monofásico, sin impedancia por el neutro, y solamente la impedancia longitudinal de la línea, por fase. Entonces, al ser un circuito monofásico, vamos a trabajar con tensiones por fase. Entonces, la tensión en el extremo receptor va a ser 33 kV dividido raíz de 3
me va a dar 19.052 voltios o 19,052 kilovoltios. Ahora, ¿esto es un valor complejo o es un valor real? Debería ser un valor complejo. ¿Quién habló? Martín Ángel. Sí, Martina, tenés razón. Recuerdan que nosotros cuando hicimos el análisis de las relaciones entre tensiones y corriente, lo hicimos a través de un diagrama fasorial. Pero cada uno de esos elementos de tensiones aplicadas, tensiones de recepción, caída de tensiones, corrientes, impedancias, todos son valores complejos a los fines de poder tratar un circuito eléctrico. Pero ¿por qué acá no lo pusimos como un complejo a B sub R? O sea, hemos puesto... Es la referencia. Claro, la referencia de ambos. Exactamente. B sub R habíamos dicho que siempre, como es un dato que nosotros tenemos, que es la tensión a la que tenemos que alimentar una carga, la vamos a tomar como la referencia. Y como es la referencia, es directamente el valor de la tensión, su módulo, con un argumento igual a 0. Y después vamos a sacar los valores de resistencia y reactancia inductiva totales de la línea. ¿Qué hacemos? Multiplicando los valores específicos por la longitud de la línea. Y ahí obteníamos dichos valores. Esos valores los llevamos a utilizar en la impedancia longitudinal de la línea en forma binómica. El valor que acá no alcanza a verse, pero la resistencia era 5,44, se ve que el ohm se ha corrido acá arriba, son los 5,44, más J 13,44. ¿Por qué más J y no menos J? Fue inductivo. Inductivo de la línea, profe. ¿Y por qué tiene que ser, si es inductivo, tiene que ser positivo? El triángulo de potencia. ¿Eh? Por convención del triángulo de potencia. Y yo digo que no, porque estamos No. hablando de la La convención de tensión. signos, pero La todavía no tensión vimos la y la convención. corriente. La corriente Porque si yo atrasa. divido... Sí, exactamente. La corriente la- de atrás. Yo sé que la corriente, cuando es de característica inductiva, va atrasada con respecto a la tensión aplicada. A ver, espérenme un momento, muchachos. La corriente atrasa con respecto a la tensión aplicada. Entonces, si yo hago la relación entre tensión, o sea que la tensión, o mejor dicho, la corriente es la relación entre la tensión aplicada sobre la impedancia, esa impedancia, para que esté atrasada respecto a la tensión aplicada, tiene que tener la parte imaginaria de signo positivo, porque voy a estar restando el argumento 0 sobre una impedancia que, si fuera un caso de reactiva pura, tiene que tener signo positivo, porque yo voy a restar 0 menos un valor positivo. De esa manera el argumento de la corriente me va a dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y a esto lo aclaro porque lo vamos a tener siempre en cuenta cuando analicemos los flujos de potencia. La potencia trifásica es igual, sabemos que es la raíz de 3 por la tensión compuesta o tensión de línea por la corriente de línea, que no es, en nuestro caso, la corriente de línea. ¿Hay alguna duda que es igual a la corriente de fase? Conexión Porque eléctrica. algunos empiezan a decir, pero no, y la corriente de fase, que es raíz de 3, de la corriente de línea, Conexión eléctrica. o la corriente de línea sobre raíz de 3. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, ingeniero, no. ¿Por qué? ¿Por qué no hago la distinción entre corriente de línea y corriente de fase?
Se considera la carga conectada en estrella. No sé. Claro, porque tenés... ¿Quién en la dijo eso? región- O sea, ¿quién dijo que estaba conectada en estrella? Yo no dije. Porque es la corriente circulante en la línea, no en las cargas. Claro, el tema es este. Yo acá cuando analizo este circuito, yo considero que esto es una caja negra. A mí no me importa qué está pasando acá adentro, si es triángulo o es estrella. A mí lo que me interesa, ¿cuál es la corriente que entra? Que en definitiva es la corriente que circula por la fase en la línea. Por eso no hago distinción entre corriente de línea y corriente de fase. Eso es si yo analizo el comportamiento interno de esta carga. ¿Me entienden? Por eso directamente pongo I sub L. Es igual a la potencia sobre raíz de 3 B sub L. E I sub L ahora, teniendo en cuenta que la potencia que yo alimento aparente es igual a 12.000 kVA sobre raíz de 3 por 33. O sea, si yo pongo los 33 en kilovolt, o sea, la tensión en el extremo receptor, la tensión compuesta, lo pongo en kilovolt, acá yo puedo poner la potencia en kVA. Con eso obtengo una corriente de línea de 209,945 amperes. Y por último, no sé qué es lo que hace acá, que quería mostrarle a usted. A lo mejor le estaba queriendo mostrar en definitiva lo que yo expliqué recién, que la I es la I que va afuera de la carga, ¿cierto? Nada más. Claro, ahí creo que Inge tiene que ver con la racionalización del 3 sobre raíz de 3, tanto en la estrella como en el triángulo, por eso es que la fórmula queda igual para ambas Que conexiones. la potencia trifásica en triángulo, raíz de 3 por UL por IL, y acá es la potencia trifásica en estrella, pero es 3 veces U de fase por I de fase, y que termina siendo igual que la de triángulo. Creo que he querido demostrar eso. Pero son temas que ya creo que lo traen. Después calculan, ¿no es cierto?, para coseno phi, caso 1, coseno phi 0,8 inductivo, en función del módulo de la corriente saben el ángulo y pueden obtener por la ecuación de B sub S igual a BR más IR por ZL operando con los complejos, que B sub S tiene este valor de módulo, 21,706 kilovolt con este argumento. Hacen el cálculo de regulación y le da 13,98%. Si vamos al caso 2, es el diagrama fasorial del caso 1, el caso 2 es para el coseno phi unitario, y vamos a llegar a una tablita al final que me dice que el módulo de B sub S, en el primer caso, es el caso de mayor tensión. En el caso de coseno phi igual a 1 es el caso medio, y el caso de coseno phi capacitivo es el caso de menor tensión en el extremo del suministro. El ángulo delta entre ambas tensiones va creciendo a medida que el factor de potencia se hace cada vez más capacitivo. Y la regulación va disminuyendo, pasando de valores positivos a negativos en el caso capacitivo. No tenemos más tiempo como para... Así, son 2 minutos. Conclusiones importantes. El efecto capacitivo de la línea, como se esperaba, me ayuda con la regulación de tensión. Tal es así que me la convierte en negativa a la regulación de tensión. Pero esto, si llega a ser muy alto este valor, es donde yo tengo que empezar a tener cuidado, a pesar de que la regulación es buena, pero si es muy negativa, supongamos que fuera menos 15%. ¿Qué significaría? Que tengo una tensión muy elevada. Claro, exactamente. Me está ayudando tanto que prácticamente salgo con muy poca tensión en el extremo de suministro, pero cuando me desaparezca la carga, se me va a caer totalmente. Porque la tensión que yo tengo aplicada en el suministro es muy baja. Porque la que me está ayudando
a que tenga una tensión adecuada en el extremo receptor es el capacitor que conecté en la carga. Pero cuando ese capacitor desaparezca, me va a aparecer la tensión en el extremo suministro, que es muy baja. Y yo no puedo tener una tensión muy baja, o sea, por debajo del límite establecido. ¿Me entienden el concepto? Sí, Javier. Bueno, se lo dejo un poquito como... A ver, ¿dónde estoy yo ahora? Dejar de compartir pantalla. Ese sería el primer ejercicio con esos valores de relación entre tensión y corriente. No recuerdo, no, creo que ese no lo pide. Me parece que los piden el de línea media. Lo que es el balance de potencia, o sea, ver los valores de potencia puesta en juego. Ya vamos a ver cómo hacemos con el ingeniero Ota, si podemos recuperar de alguna manera y poder hacer algún ejercicio nuevamente en clase. Pero si no, traten de ir viendo la guía de trabajo práctico, que está el formulario a aplicar tanto de tensiones y de potencias para resolver los ejercicios. Sería bueno una de esas que a lo mejor vayan viendo qué inconvenientes van teniendo para resolver esos casos y que lo traigan más vale como duda y que la hagamos un poquito más, interactiva la clase. A los fines, que ataquemos algunas dudas puntuales que le han surgido en la resolución del ejercicio.